La historia comienza con una niña recostada sobre una mesa de corte. No podía hablar, pero miró enojado a los médicos investigadores que la rodeaban. Todos intentaban encontrar una nueva tecnología para hacer hablar a la niña. El capataz jefe observó todo esto, deseando saber el secreto del demonio. Astrodome acaba de presentar una nueva especie de insecto que puede ayudar. Dicen que puede nublar la conciencia de un demonio. Todo lo que queda es sacar este insecto del recipiente y dárselo de comer al demonio. La chica claramente no quería esto. Intentó esquivarlo, pero fue inútil. Aunque los ojos del director estaban cubiertos con gafas, había una sensación de anticipación en ellos. Tomó un frasco con un insecto y lo vertió a la fuerza en la boca de la niña. No podía cerrarlo debido a un dispositivo especial que sujetaba sus mandíbulas. Como resultado, el demonio sintió dolor y comenzó a gritar fuerte. Entonces la niña simplemente se sentó en la silla y el médico pensó que había funcionado. El guardián, observando desde arriba, dijo que interrogáramos al demonio. El médico estuvo de acuerdo y retiró el dispositivo que sujetaba su boca de la boca de la niña. De repente empezó a susurrar algo y el médico se inclinó para oír mejor. Su cabeza se inclinó cada vez más hacia la chica que no tenía emociones. Su mirada se nubló durante un par de segundos, pero de repente sus ojos recuperaron la conciencia. Tan pronto como esto sucedió, la niña agarró el cuello del médico con sus mandíbulas. Sus colegas inmediatamente corrieron y comenzaron a retirar al hombre. Pero ya era demasiado tarde, pues ya se había ido a otro mundo. La niña se rió malvadamente mientras la sujetaban con palos de descargas eléctricas. Sin embargo, a pesar del dolor, continuó mirando directamente al supervisor jefe. Estaba muy enojado por otro fracaso, pero entendió que esta chica era fuerte, ya que, muy probablemente, era una especie de pez gordo en el clan de los demonios. La encerraron en el centro de detención y comenzó el plan B, pero fueron interrumpidos por un anuncio de que un carromato se acercaba al área protegida. El destino a menudo trae cosas terribles a la gente, y el tipo sentado en el carromato no es una excepción. También tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora fue arrestado y llevado a prisión, y frente a él estaba sentado un enorme demonio rojo. Parecía más un toro, pero esa era su verdadera esencia. El demonio se volvió hacia el chico y le dijo que adoptara su apariencia real. Le disgustaba ver a la gente, especialmente aquellos que en realidad eran demonios. Cuando el chico no respondió, el demonio se enojó y empezó a gritarle. Pero el tipo respondió que estaba aquí porque robó la mansión de un funcionario humano. Pero esto no le convenía al demonio, porque personas como ellos no deberían vivir una vida humana. Los débiles como este tipo realmente acuden a ellos para ganarse la vida y piensan que ya se han convertido en personas. Otros demonios apoyaron al toro, diciendo que los espíritus malignos deberían verse como espíritus malignos. Uno de los demonios, sentado en forma humana, inmediatamente se volvió hacia sus camaradas. Y luego, bajo su mirada desdeñosa, cambió su apariencia a demoníaca, volviéndose como un cerdo. El demonio toro se volvió hacia el tipo y le dijo que era una lástima que no importaba cuán humano pareciera el tipo, todavía estaba con ellos. Sin embargo, es solo un ladrón que no tiene respeto. Por lo tanto, el demonio escupió en el zapato del chico con desprecio. Lentamente levantó su mirada tranquila y al mismo tiempo enojada hacia el demonio. Entonces el chico dijo que parece que solo humillándolo puede este demonio complacer su orgullo. Un tatuaje en el cuello de un toro representa el poder de la Guerra Santa, lo que implica la preservación de rasgos, ingesta de alimentos y hábitos demoníacos. Y no importa cuánto despreciara al tipo, él mismo todavía fue capturado por personas, por lo que todos están en el mismo barco. Después de que el tipo los llamó a todos prisioneros humanos, un puño voló en su dirección. El demonio le gritó al chico que cuidara su lengua, tras lo cual hubo un golpe. El carromato, a su vez, siguió avanzando hacia la prisión bajo la lluvia torrencial. Ella estaba en una isla cerrada del estado de Xiangwu, siendo un campo de concentración para espíritus malignos. A sus puertas se enunciaron los principales objetivos del campo: repensarse a uno mismo y limpiar el alma. Comandante del campo de concentración, Zhao Xin sonrió con picardía mientras miraba el coche que se acercaba. Ella llevaba a sus nuevos cautivos, lo que no pudo evitar alegrarse. Un par de segundos más tarde, cuando el coche se detuvo, el jefe ordenó a todos que salieran del furgón. Inmediatamente se escuchó el ruido de pasos de delincuentes saliendo y entrando a los charcos. El chico salió e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor con cara absolutamente tranquila.
Todos los demás demonios ya estaban alineados frente a Shao Xin. Se sorprendió cuando contó 9 personas de 10, y esto le molestó. El personal del campamento inmediatamente chocó contra el carromato y notó algo extraño. Uno de los empleados gritó que el último demonio estaba aquí, solo que había sido golpeado. El demonio toro yacía inconsciente en el suelo y no se movía. Los ojos del alcaide se iluminaron de emoción y preguntó quién hizo esto. Comenzó a acercarse a cada monstruo y mirarlo a los ojos. Observaron ansiosamente cómo se acercaba Shao Xin. Cuando llegó al último demonio, no pudo soportarlo y le contó todo con voz temblorosa. El demonio señaló al tipo que estaba a distancia y dijo que él fue quien golpeó a ese enorme demonio. Los ojos de Shao Xin brillaron y una sonrisa casi loca apareció en su rostro. El chico no mostró ninguna emoción y continuó de pie al final de la fila. El director se acercó y lo miró directamente a los ojos. Luego él, mirando fijamente al chico, le preguntó su nombre. Miró sorprendido a Shao Xin y dijo que se llamaba Roland. La boca del jefe se abrió en una sonrisa malvada cuando repitió el nombre. Shao Xin inmediatamente se dio cuenta de que Roland era diferente, pero no le gustaban los matones. Hay castigo por atacar a otro prisionero. Y aunque el chico intentó decir que actuó en defensa propia, no sirvió de nada. El guardia le dio una patada en el estómago al prisionero y le hizo doblarse. Shao Xin dijo que la primera regla de este lugar es no contradecirlo. La ira inmediatamente abrumó al chico y comenzó a cambiar su forma a una demoníaca. Pero la ametralladora presionada contra su cuello hizo que el tipo cambiara de opinión y se calmara. Entonces Shao Xin dijo que de ahora en adelante, todos estos demonios son sus prisioneros, y cualquiera que cause problemas será destruido. Luego, volviéndose hacia Roland, el jefe le dijo que había sido condenado a cadena perpetua por robo. Por atacar a otro prisionero, también fue sentenciado a 7 días de cárcel. Tras la orden de ejecución inmediata de la sentencia, los soldados comenzaron a introducir a los prisioneros cumplidos al interior. El jefe añadió que era mejor que los demonios no pensaran en nada más que en el trabajo y se olvidaran de la libertad. Y entonces volvió a recordar a Roland y lo miró fijamente. Sus últimas palabras fueron darle la bienvenida a Roland a este lugar. Un verdadero infierno. Roland se volvió por última vez para mirar la ciudad. Al mirar el carro de arroz que se alejaba hacia las luces de la ciudad, el tipo se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Conduce a los prisioneros al campo y cierra la puerta detrás de ellos. Jin inmediatamente ordenó a Roland que se retirara. Los empleados empezaron a presionarlo, aunque él mismo podría haberlo hecho. Entonces el jefe dijo que era hora de que Roland se dirigiera a su lugar favorito, el centro de detención. Después de eso, 3 empleados lo llevaron inmediatamente al lugar correcto. Cuando se abrieron las puertas de hierro, una luz roja salió de la celda de aislamiento. Otros demonios inmediatamente comenzaron a susurrar, diciendo que ese era el final, ya que aunque salieran vivos de la celda de castigo, ya estaban medio muertos. Uno de los guardias ordenó mantener silencio en las filas, amenazando con aislarlos. Shin empujó a Roland hacia el ascensor abierto y les dijo a los demás que estaban libres. Entonces el apodo comenzó a presionar menos el 9.º piso. Después de esto, las puertas se cerraron y el ascensor se puso en marcha. Roland miró hacia un lado y luego dijo en voz baja que, de hecho, estaban solos aquí. Y luego miró al director y dijo que ya podía relajarse. En ese mismo segundo, Zhao Xin pareció desinflarse, inclinándose y relajando su espalda. Luego se dirigió al tipo como agente Roland y le preguntó si era bueno. Luego, Zhao Xin anunció solemnemente que comenzó a prepararse para esto tan pronto como recibió una llamada de la Agencia Secreta de Inteligencia. En el futuro, el jefe pidió hablar bien de él, elogiando a Roland por no esperar que el tipo decidiera comenzar una pelea para entrar en la celda de castigo. Roland respondió que era una coincidencia, ya que simplemente vio el tatuaje del demonio de una organización extremista que abogaba por la gloria de la raza demoníaca. El chico inmediatamente aprovechó la oportunidad y se sentó frente a este demonio, que no pudo resistir a un demonio en forma humana. Shao Xin exclamó que admiraba el ingenio de Roland. Luego se disculpó por golpear al chico, esperando que todo estuviera bien. Roland se levantó la chaqueta y dejó al descubierto su estómago, que tenía una pequeña depresión. El jefe dijo que escuchó de un amigo de la capital que se trata de tecnología de 5ª generación. Todos los exploradores del reino de los espíritus malignos deben pasar por él. Una operación para trasplantar principios demoníacos extraídos de demonios cautivos. Shao Xin escuchó que la reacción de rechazo había disminuido al 30%, pero aún era muy peligrosa. Pero luego Roland tosió en su puño.
y luego se volvió hacia el alcaide Joe y sutilmente le pidió que dejara de mirar su barriga. Inmediatamente saltó lejos del chico, disculpándose torpemente por su interés, pero Roland dijo que fuéramos al grano. Ya había leído toda la información, pero aún quería escuchar la versión de la historia del guardián Show. El ascensor continuó descendiendo mientras el alcaide informaba que el demonio al que viajaban había sido capturado por la inteligencia secreta de Roland. Shaw no conocía los detalles, pero dijo que en este momento este demonio es solo un dolor de cabeza para ellos. Bueno, aparte de eso, Roland ahora verá por sí mismo este espíritu maligno ligeramente caprichoso. Esta definición sorprendió a Roland. Le interesó. Finalmente llegaron al 9º piso y el alcaide se volvió hacia el agente Roland nuevamente. Admiraba la habilidad del chico para caminar sobre el filo de un cuchillo, así que no debía decepcionarlos. El coraje y la fuerza de Xuanwu estarán con el agente. Roland pensó emocionalmente en Xuanwu y en por qué el director mencionó el estado humano. Las puertas del ascensor pronto se abrieron, revelando un pasillo oscuro frente a los héroes. En la entrada, el alcaide y el agente fueron inmediatamente recibidos por soldados, que les hicieron el bien. Mientras Roland y los soldados caminaban por el pasillo, los demonios de las celdas se apresuraron agresivamente hacia los barrotes. El chico pensó en Xuanwu y el reino de los espíritus malignos, que han estado en guerra entre sí durante miles de años. Los demonios furiosos miraron desde las celdas y preguntaron, ¿qué olvidó este niño aquí? Dijeron apodos a Roland sin respetar su humanidad. Todo comenzó cuando ambas partes se presentaron una gran cantidad de espías. Y por casualidad, Roland fue reclutado por la fuerza en el servicio de inteligencia secreto del estado de Xuanwu. Después de un entrenamiento especial, Roland se convirtió en espía. Le prometieron que cuando completara una tarea, sería libre. Tenía una familia a la que realmente quería regresar, pero por ahora necesita terminar el trabajo para hacer realidad su sueño. Pronto se encontraron frente a una puerta de hierro cerrada. El alcaide sonrió y dijo que esperaba que el niño sobreviviera estos 7 días. Luego giró el seguro de las ruedas y abrió la puerta. La prueba comenzó y Roland repitió para sí su primera tarea. Se trataba de ganarse la confianza del demonio. Esta dama, como dijo Roland, no parecía particularmente amigable sentada contra la pared. Este es el gran dilema de todos los tiempos, la enemistad de humanos y demonios. Nadie recordará cuándo empezaron a pelear, pero los espíritus malignos nacieron con un poder extraordinario gracias al principio demoníaco en sus cuerpos. La humanidad estuvo casi exterminada hasta que nació un gran sabio. Aprendió el arte de la acupuntura y dominó el poder oculto. Y desde entonces la humanidad ha podido resistir a los espíritus malignos y creó el estado de Xuanwu. Las civilizaciones siempre han buscado destruirse unas a otras y la guerra continúa hasta el día de hoy. Esto se cobró la vida de muchos, y el hombre estaba preocupado. ¿Será él la próxima víctima cuando llegue al reino de los espíritus malignos? Pero en cualquier caso quería volver, y para ello tenía que completar la tarea. La diableza sentada frente a él es el objetivo de su primera misión. Bai Ling. A primera vista parecía débil, pero el chico sabía que era muy peligrosa. Anteriormente le habían advertido que esta tarea era muy importante. El chico recibió información sobre el primer objetivo, a través de cuya confianza necesitaba entrar en el reino de los espíritus malignos. Esta era una misión ultra secreta e importante. Hace 3 meses, Bai Ling destruyó a uno de los diplomáticos. La inteligencia la encontró y la capturó. Según la investigación, Bai Ling pertenece al clan Q Demon Fox, y su estatus no es tan bajo. El objetivo es muy fuerte, ya que la unidad perdió muchos buenos combatientes al intentar atraparlo. Por lo tanto, el nivel de peligro de esta diableza es el rango A, así que no la subestimes. Las autoridades arreglaron que Roland se reuniera con ella, y todo lo que él tenía que hacer era seguir el plan. Ese tipo no debería haber defraudado al Estado en nombre de la prolongación de la raza humana. Roland respondió que lo haría él mismo, esperando que el presidente cumpliera su promesa. Y ahora se quedó solo con el peligro en una celda. El capataz, tapándose la nariz, dijo que aquí el olor siempre es terrible, como en una granja. Roland preguntó qué clase de lugar era este, ya que no parecía una prisión. Chao Xin respondió que se trataba de una instalación de pruebas creada específicamente para sus experimentos. Al oír esto, Roland miró sorprendido al alcaide. Se dio cuenta de que la gente aquí estaba experimentando con monstruos. Cada prisionero es un proyecto para ser explorado y experimentado. Entonces, se escuchó la voz de Bai Ling,
gritando que la gente no debería alegrarse por la victoria. Todo lo que les hicieron a los demonios lo devolverán multiplicado por 10. Shaoxin miró a la niña y le preguntó si entendía de qué estaba hablando. El alcaide prometió que le enseñaría al demonio a obedecer. Caminó hacia la palanca contra la pared y tiró de ella. Al mismo tiempo, Shaoxin dijo que nadie tiene derecho a contradecirlo. La niña fue inmediatamente alcanzada por una gran cantidad de electricidad. Ella gritó y luego se dejó caer sobre las cadenas. El alcaide comenzó a acercarse lentamente a ella. Luego agarró su bastón y comenzó a sacarlo. Después de eso, una carga eléctrica comenzó a fluir de él. Y el alcaide inmediatamente golpeó a Bai Ling con un bastón, diciendo que era muy bonita. Aunque es un monstruo, aún podría entretener al guardián Zhao. La mirada del alcaide inmediatamente bajó más. Se quedó mirando el cuerpo de la niña, que colgaba inerte de las cadenas. Incluso a Roland, que estaba viendo todo esto, no le gustó este comportamiento. El alcaide agarró a la niña por el pelo y empezó a examinarla. Incluso preguntó sobre su verdadera apariencia, queriendo encontrar su cola de caballo. La niña era muy desagradable, pero no podía hacer nada. La cadena se estiró hasta el límite, restringiendo el movimiento. Pero entonces alguien agarró la mano del alcaide y lo detuvo. Fue Rodand quien se acercó tranquilamente y miró a Shaoxin con una mirada de desaprobación. Lo que podría suceder a continuación, a juzgar por la respuesta del director, podría traspasar todos los límites. Roland añadió que la gente dice que es razonable y civilizada, pero se permite tratar a los prisioneros de esta manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre demonios y humanos? Zhao Xin preguntó. ¿Roland lo está amenazando? Él respondió que simplemente no quería que el alcaide se metiera en problemas, por lo que era mejor para él no involucrarse con demonios. De lo contrario, esto podría afectar su avance en su carrera. Los funcionarios de alto rango en la capital probablemente mirarían con desprecio a un guardia que se burlara de los prisioneros. Si esto llega a oídos de alguien, Zhao Xin se quedará aquí por el resto de su vida. Al mirar a la niña, el alcaide estuvo de acuerdo en que su acción fue irreflexiva. Estos funcionarios de la capital se enorgullecen de ser civilizados, y si descubren que Yasuo Shin está coqueteando con un demonio, no será bienvenido. El agente Roland se comportó noblemente al advertirle sobre esto. Un chico a una edad tan joven no solo comprende los asuntos burocráticos, sino que también lo hace entrar en razón. El futuro de Roland es verdaderamente ilimitado, a diferencia de Bai Ling. El director no podía dejar que su acto quedara impune. El chico pensó durante un par de segundos y luego sugirió una alternativa. Como Shaoxin no puede calmarse. Entonces Roland decidió recibir el golpe él mismo. El alcaide sonrió, como saboreando el sabor de estas palabras. Y luego golpeó al tipo en la cara con su porra con todas sus fuerzas. Como él lo quería así, entonces que él mismo recibiera todo el golpe. Y los golpes se sucedieron uno tras otro no solo por parte de Shaoxin. Otros soldados comenzaron a patear al tipo que yacía en el suelo. Hubo muchos golpes y fueron bastante fuertes. Bai Ling observó todo esto de manera imparcial. Ya se había acostumbrado a esta mirada loca de Zhao Xin. Se acercó y golpeó a Roland en la cabeza con su garrote con todas sus fuerzas. Se tambaleó. Finalmente cayó al suelo. Y luego perdió el conocimiento. Dejando al tipo allí, los guardias abandonaron la celda. Después de eso, la puerta se cerró y Roland y Bai Ling se quedaron solos. El director ordenó vigilar a este tipo, ya que ya se había escapado de la prisión norte. Parece tener carácter, así que si escapa, el alcaide Zhao castigará a todos. Entonces se escuchó la voz de Bai Ling en la celda, preguntando si el chico estaba bien, pero él no respondió a sus intentos de hablar. Su cuerpo yacía en el suelo y no se movía, asustando a Bai Ling. Esperaba que el chico no fuera asesinado a golpes, ya que ella podría haber arreglárselas sin él. Luego extendió su pierna hacia Roland. La niña no quería estar en deuda con él, por lo que esperaba que estuviera vivo. Alcanzando su frente con su pie, comenzó a patear silenciosamente la cabeza del chico. Ella también continuó llamándolo, pero el chico estaba muy metido en sus pensamientos. Esta no era la primera vez que soñaba y veía su principal pesadilla. No recordaba cómo llegó a este lugar oscuro que cambió su vida. Roland estaba sentado en la oscuridad total cuando de repente una lámpara se encendió frente a él. Por costumbre, el chico cerró los ojos ante la luz brillante. Y entonces se escuchó una voz de mujer que decía que eran un servicio secreto de inteligencia del gobierno. Roland ha sido elegido agente secreto para llevar a cabo una misión especial y él solo puede aceptar. Al completar con éxito la misión, el pasado de Roland se borrará y podrá comenzar una nueva vida con su familia. En ese momento,
El chico escuchó la voz de su hermana llamándolo y se asustó muchísimo. La pequeña sonrió y dijo que hoy era su cumpleaños y pidió un pastel con chocolate. De repente, una mano con garras apareció en la oscuridad detrás de ella. El tipo le gritó a Xiaomen que se alejara rápidamente de allí, pero su dueño apareció detrás de la mano. Le recordó que Roland debe completar la misión y luego su familia podrá vivir. De lo contrario, todos serán destruidos por culpa del chico, así que debe trabajar para ellos por el bien de sus seres queridos. Después de estas palabras, el chico gritó y se despertó de su sueño sudando frío. Bailing, que había estado intentando despertarlo todo este tiempo, se asustó. Roland se rascó la cabeza dolorida y se volvió hacia la chica. Ella acercó sus piernas hacia ella y miró torpemente al chico. Inmediatamente se dio la vuelta, porque debido a su ropa, Bailin vio algo que no quería ver. La niña interrumpió el incómodo silencio preguntando qué tipo de mal sueño tuvo Roland. Él se avergonzó y respondió que en realidad no era muy bueno. No cree en absoluto que pueda pasar nada bueno en este lugar. Además, acababa de ser golpeado por culpa de una diableza, así que al menos déjala presentarse. Ella resopló y dijo que no le pidió al chico que la ayudara, sobre todo porque era un debilucho, ya que no podía soportar estos golpes. Roland inmediatamente quiso objetar que si no hubiera intervenido, la niña habría estado peor. Pero ella lo interrumpió, diciendo que se llamaba Bailing, y preguntándole al chico quién era. Se presentó como Roland y respondió que no era nadie. Pero la niña dijo que acababa de escuchar a los guardias discutir que el tipo se había escapado de la prisión. Confirmó que se había escapado de la prisión de Green Island, en el norte, pero, lamentablemente, fue recapturado. Bailing dijo que escuchó que esta prisión tiene una seguridad muy estricta, por lo que se preguntaba cómo el tipo logró hacer esto. Entrecerró los ojos con picardía y preguntó si la chica estaba tratando de sacarle información para luego informar al alcaide. Ella se enojó y respondió que en realidad era Hassan, una guerrera del clan Chinkyu, y que preferiría morir antes que llegar a un acuerdo con una persona. Roland recordó esta información, sabiendo que Hassan es el nivel militar más alto. La chica inmediatamente preguntó enojada cuál era esa expresión facial y le ordenó al chico que la desatara para poder lidiar con él. También añadió que ya había destruido a mucha gente y que lo haría ahora si tan solo la hubieran liberado. Roland inmediatamente trató de calmarla y le dijo que siempre pensó que cuando se llevan a un chico con una chica, podría ser una conspiración. Probablemente solo querían hacerlos dudar de todo. Pero la chica respondió que Roland simplemente piensa demasiado. A sus ojos son solo un grupo de animales incivilizados, por lo que no importa quién te quedes con quién. En la Isla Verde era exactamente lo mismo, pero el chico añadió que no estaba encerrado allí con semejantes bellezas. Y cuando finalmente hablaron sobre ello, Roland pidió que Bailing le mostrara algo. Inmediatamente se volvió cautelosa y comenzó a observar con atención. Pero lo que vio la sorprendió. Las esposas del hombre se abrieron de golpe y cayeron al suelo. Bailing no podía creerlo y preguntó cómo lo hizo Roland. Estas esposas fueron diseñadas especialmente para demonios, por lo que incluso con la ayuda del poder del principio demoníaco, no se pueden romper. El tipo respondió que la fuerza realmente no ayudaría aquí, pero el cable en sus manos era un asunto diferente. Estaba doblado exactamente para que encajara en la llave de las esposas. La niña al principio no lo creyó y preguntó qué era esto. Roland respondió que era una herramienta de piratería que él mismo inventó, pero que también podía usarse para hurgarse las orejas. Bailing aclaró sorprendido que el tipo acababa de abrir la cerradura con él. Él respondió que el mecanismo de las esposas no es tan complicado, porque cuanto más alta tecnología, más sencillo es. En la Isla Verde, el castillo era mucho más complejo y se abría de forma diferente. Este tipo se ganó la vida robando en Xuanwu durante muchos años. Han roto tantas cerraduras que esta es pan comido. Entonces la niña dijo pensativamente que Roland era un ladrón. Él la corrigió, llamándose a sí mismo un secuestrador artificial. Pero ella le preguntó cómo el tipo introdujo esto de contrabando en prisión. El detector debería haberla detectado, pero para Roland fue pan comido. Sacó el cable frente a él y lo agarró con ambas manos. Un segundo después, él aplaudió, sosteniéndola en sus brazos, y luego abrió las palmas. Pero la cosa de hierro ya no estaba allí. Bailing se sorprendió por la velocidad de la recepción y preguntó a dónde iba su novio. De repente extendió su mano hacia la chica. Inmediatamente comenzó a gritar y advertir que iba a morder. Pero Roland solo sacó el cable de detrás de su oreja. Dijo que no me preocupara, así que solo le quitará lo que es mío a la chica. Bailing preguntó sorprendida.
¿Cómo hizo Roland esto sin que ella se diera cuenta? Él respondió que simplemente centró su atención en sus manos para que la niña no tuviera tiempo de sentir nada. En el momento en que conectó sus manos, pudo tirar el cable a cualquier parte. Entonces la llevó a la sala de aislamiento, lo que sorprendió aún más a Bai Ling. Roland agregó que escondió el cable al guardia frente al detector. Por tanto, no se encontraron artículos prohibidos. Y luego, tras haber logrado escapar, el chico le devolvió fácilmente el suyo. Sorprendido, Bailing preguntó por qué estaba tan seguro de que el guardia no lo controlaría. Pero el tipo se rió y respondió que no estaba seguro de nada, así que le arrojó la llave maestra al alcaide. Entonces la chica se resignó y le pregunté qué iba a hacer Roland a continuación. Él sonrió una vez más y respondió que solo había un plan. ¿Quiere salir de este maldito lugar? Bailing preguntó cómo iba a hacer esto Roland. Se sentó a su lado y le preguntó si, en su opinión, realmente escapó de la Isla Verde. Pero, ¿no escapará de aquí? ¿No se quedaría encerrado bajo un conejo experimentado y preferiría morir intentando escapar? La niña lo miró y le preguntó si tenía un plan. El tipo respondió que sí, pero para implementarlo necesita un asistente fuerte, preguntando si hay monstruos con buen cultivo entre los prisioneros. Bailing también se animó y respondió que alguien que Roland necesita es ella. El chico miró a la chica desconcertado, sin creer sus palabras. Pero ella se opuso, diciendo que parecía que Roland no tenía idea de lo que significaba llevar el título de Hassan. Bailing pidió que le quitaran los grilletes para poder mostrar el horror que trae a la humanidad. El tipo sabía desde hacía mucho tiempo sobre su poder y qué tipo de monstruo liberaría si lo desatara. La chica probablemente lo mataría tan pronto como le quitara las esposas, por lo que no se podía confiar en ella. Sin embargo, en esta situación no tenía otra opción. Y mientras Roland resolvía este dilema, el jefe del campo decidía cuestiones organizativas. Quería enviar gente como señal de cooperación y garantía de que la tarea se completaría. Después de algunas negociaciones, colgó. Entonces el astuto sonrió y pensó en el agente Roland, dándose cuenta de que debían trabajar juntos. Pero aún no se había decidido por un lado, liberando a Bai Ling. Ella realmente comenzó a verse como un verdadero malvado, elevándose sobre el chico. Salía vapor de su boca y dijo que no esperaba que el chico fuera tan capaz. Sin embargo, la sensación de libertad que daba era maravillosa. Roland la miró con miedo y pensó que Bai Ling daba mucho más miedo de lo descrito en el informe. Sintió exactamente la misma opresión que por parte de esa mujer del servicio secreto. Cuando la chica tuvo una segunda cara, Roland pensó que la situación se había salido de control. Pero lo que más le molestaba era que aunque el servicio secreto tenía todo bajo control, había una cosa que estaba fuera de control. Era la propia diableza que era imposible de controlar. Según la inteligencia, ella y otros miembros del clan Qingqiu ya han estado en primera línea, por lo que es más fácil para alguien que está bajo custodia por primera vez ganarse la confianza. Pero la fuerza de Bailing ha superado las expectativas de Roland, y su identidad es difícil de adivinar. Pero el chico no puede permitirse el lujo de fracasar. De lo contrario, no lo dejarán en paz. En sus pensamientos siempre estuvo aquella chica que decía que a los perros perdedores solo les espera un final. Así que vale la pena vivir por lo que Roland ama, por lo que debe congraciarse con la confianza del clan demoníaco. Luego conviértete en el cuchillo más afilado clavado en sus corazones, y hasta que el chico pensó en desviarse del plan. Todo tenía que estar bajo su control, incluso la pensativa diableza. Al principio, Roland ni siquiera prestó atención a su mirada dirigida hacia él. Pero de repente sucedió lo inesperado. Bailing saltó justo encima del chico. Su garra le tocó el cuello. Luego sisió que casi se había olvidado de Roland y volvió a preguntar quién era de todos modos. ¿De qué clan es y de dónde obtiene tan excelentes habilidades de piratería? Por miedo, lo reveló todo. Roland era del clan de los lobos Kanglan. Vivía en el noroeste y aprendió a piratear con un maestro de Xuanwu. El maestro murió temprano, por lo que el chico tuvo que ganarse la vida con esta habilidad. La diableza sonrió y preguntó si el chico realmente no le estaba mintiendo. En ese momento, el corazón del chico asustado comenzó a latir demasiado rápido. Esto no escapó a la atención de Bai Ling, pero entonces algo la distrajo. De repente se puso de pie y dijo que había estado hablando demasiado, olvidándose de que quería vengarse. El miedo dio paso al desconcierto en el rostro del chico. Pero la diableza soñaba con vengarse del alcaide por lo que le hizo y destrozarlo. El chico inmediatamente comenzó a ignorarlo, ya que no todo iba según lo planeado. Este comportamiento le pareció sospechoso a la diableza.
Roland explicó que lo principal para ellos ahora es escapar de aquí. Creía que se podría tomar venganza en cualquier otro momento. Bailing respondió que, en principio, Roland tenía razón, ya que ya no podía quedarse por aquí. Mirando hacia la puerta, la niña preguntó cómo iban a salir. Roland respondió torpemente que su plan implicaba utilizar un guardián. Bailing se volvió bruscamente y le ordenó al chico que hablara, escuchándolo con atención. Entonces Roland se recompuso y señaló con el dedo hacia la esquina de la habitación. Bailing dijo que allí solo había tuberías y preguntó qué tenían que ver con su plan. El tipo respondió que hay tuberías en la prisión que conducen al exterior, así que quiere usar las tuberías para escapar. Bailing notó que eran demasiado delgados para pasar, pero Roland respondió que también los había gordos, lo cual notó mientras lo llevaban aquí. El diámetro de estas tuberías es tan grande que a través de ellas se pueden pasar decenas de monstruos. Si encuentran el diagrama de la tubería, podrán salir, lo único que queda es encontrarlo. Algo tan importante debe guardarse en la oficina del supervisor principal, a la que deben acceder. Así que secuestrarán al director, descubrirán el plan y utilizarán al prisionero como tapadera para retirarse al interior del oleoducto. Los carceleros no los atraparán allí sin un plan, pero aún así tendrán que tratar con el alcaide. Pero Bailing respondió que no había necesidad de preocuparse, ya que ella sola podía manejar a un solo guardia. Luego Roland añadió que solo les quedaba un problema por resolver. Es decir, ¿necesitan pensar en cómo llegarán al alcaide? De alguna manera deben hacer que él les preste atención. Bailing pidió que se le entregara esto ya que tiene la información que necesitan. Definitivamente no rechazarían esto, así que solo tenían que pensar en las pequeñas cosas. Pero primero Bailing tuvo que ser encadenada, lo cual ella realmente no quería. Pero Roland dijo que necesitaban atraer a los guardias aquí, por lo que tendrían que fingir por un tiempo que estaban encadenados. Bailing no quería que su plan fracasara, así que tristemente le ofreció la mano. Después de lo cual, el tipo las esposó con la misma facilidad con la que se las quitó. Ahora todo estaba listo y Roland estaba listo para comenzar. Dándose la vuelta, sonrió con picardía, pensando que todo iba según lo planeado. Pronto completará esta misión y salvará a su familia. Entonces gritó fuerte y empezó a llamar a seguridad. Agarró las rejas y dijo que necesitaba comunicar algo urgentemente. Roland siguió gritando durante varios minutos, pero nadie apareció. Sin embargo, el guardia, que estaba cansado del ruido, todavía apareció. Los ojos del chico parecieron iluminarse cuando gritó que quería decirle algo. El guardia miró enojado al que gritaba y lo insultó. Luego se abalanzó y preguntó por qué estaba gritando. Al abrir la puerta, amenazó con que el chico se sentiría mal ahora. Roland intentó justificarse, pero el guardia ya había levantado su bastón sobre su cabeza. Pero entonces se escuchó la voz de Bailing, quien dijo que era toda ella. El garrote se detuvo justo al lado de la cabeza de Roland. El guardia miró al tipo sorprendido y su ira desapareció. La niña agregó que fue ella quien le pidió a Roland que llamara a seguridad. Quería decirle al director que ya no podía quedarse en este terrible lugar y quería brindarle información. La ubicación del cuartel general de inteligencia y el clan era información valiosa y la diablesa ordenó llevarla al principal antes de que cambiara de opinión. El estúpido guardia se rascó la cabeza, pero decidió que era realmente importante. Después de eso, agarró a la niña y a Roland y los condujo por el pasillo. El supervisor Sao dijo que Bailing, como figura de alto rango en el reino de los espíritus malignos, debería saber mucho. Por ello, el alcaide ordenó hablar para pensar más tarde en lo valiosa que es esta información. Aunque se trató de una colaboración, esta información en realidad podría ser un gran logro. Roland y Bailing se pararon frente al jefe, y el tipo solo tenía una cosa en mente. ¿Cómo se acercará Bailing al jefe y qué información debería proporcionarle? Pero esto no es un problema, ya que definitivamente cooperará. Con la ayuda de Bailing, el tipo quería engañar al alcaide, encontrar el plan y salir de aquí. Y hasta ahora todo iba según lo planeado. Ahora era el turno de Bailing de hacer su parte. Ella respondió que hay 4 personas a las 8, 7, 6 y 5, y la de las 12 es la más fuerte. También valió la pena hablar sobre el poder de combate, pero la voz de la niña se volvió completamente tranquila. Incluso Roland se sorprendió de que la niña murmurara. Pero ella respondió que estaba contando. Luego miró por la ventana y se le ocurrió una idea. Ella susurró que se le había ocurrido otro plan. Casi volvió loco a Roland, pero valió la pena aguantar para poder escapar. La chica de repente sugirió simplemente saltar por la ventana y salir corriendo. Al escuchar esto, Roland abrió la boca sorprendido y no pudo responder.
Era demasiado alto y peligroso para caer, y eso sin contar la roca que había debajo. Además, afuera ya había estado lloviendo a cántaros durante muchos días. El chico debería creer que Bai Ling realmente va a saltar por la ventana. Esta diableza se está comportando de manera muy extraña. ¿Realmente se le ocurrió esta idea o tenía otro plan? El servicio secreto había desarrollado una ruta de escape para ellos, pero ahora les habían puesto un freno. Si Bailing de repente sospecha que Roland está confabulado, su familia estará en peligro. Además, hay acantilados debajo, y probablemente estén a más de 1000 metros del mar. Si saltan no quedará nada de ellos. Entonces el chico se acercó a Bailing y le preguntó en un susurro por qué cambió su plan. ¿No aceptaron tomar como rehén al director, obtener el plano y escapar por el oleoducto? Bailing respondió que el objetivo era escapar. Entonces, ¿no sería más rápido saltar por la ventana? Roland respondió que era cierto, pero ¿sabía la diableza qué tan alto era? Hay acantilados en el fondo, por lo que si no pueden volar, simplemente morirán, lo cual es demasiado arriesgado. Pero Bailing respondió con voz seria que el chico solo necesita confiar en ella y todo estará bien. Pero él respondió que, ¿cómo podía confiar en alguien que conoció ayer? Entonces Bailing le dijo a Roland que se quedara. Como sabe abrir cerraduras, puede escapar fácilmente por su cuenta. El tipo se sorprendió, porque si alguien hubiera escapado así, lo habrían ejecutado inmediatamente. Entonces la niña sonrió y dijo que en este caso, Roland no tiene otra opción. Entonces el director dejó de tolerar sus negociaciones y golpeó la mesa. Preguntó sobre qué estaban susurrando estos dos. Juntos se dirigieron al jefe, pero no respondieron. Solo dijo como advertencia que no se necesitaban trucos. Si están tramando algo, las consecuencias serán graves. Que piensen en sus familias que quieren verlos vivos. El chico inmediatamente se dio cuenta de que esto era una pista en su dirección, pero permaneció en silencio. Le enojó la sugerencia de que fue la señora quien le pidió al alcaide que le recordara el objetivo. Las manos esposadas del tipo de repente se apretaron en puños. Bailing notó esta extraña reacción, pero permaneció en silencio. Cuando el jefe dijo que contaran todo lo que sabían, y la información tenía suficiente valor, los dejaría ir. La solitaria pareja permaneció en silencio como partisanos, bajo la mirada de los soldados. Bailing observó a cada uno de ellos atentamente desde detrás de sus armas. De repente, ella dio un par de pasos hacia adelante y el chico pensó que necesitaba estar listo. El siguiente paso es la improvisación, y luego Bailing dijo que podía proporcionar cualquier información, pero que era secreta. Por lo tanto, solo puede decírselo a una persona, por lo que preguntó si debía acercarse ella misma o si lo haría el jefe. El director encontró esto fascinante y sonrió. Luego se levantó de la mesa y fue directo hacia la diableza. Sus pasos fueron firmes y confiados, lo cual fue en vano. Conocía muy bien el plan que Roland había pensado. Se suponía que lo tomarían como rehén, luego se suponía que encontrarían el plan y escaparían. Y entonces la misión se completará con éxito para ellos y para el supervisor. Pero entonces algo confundió al hombre y se detuvo. De repente se dio cuenta de que no sabía qué hacer, porque la diableza lo mataría, y si un simple guardián muere, sus superiores rápidamente encontrarán un reemplazo para él. Así que este plan solo es conveniente para el agente Roland. Para Zhao Xin, esto fue mortal, ya que incluso el rostro de la niña mostraba que iba a destrozarlo. Y entonces el alcaide miró al agente Roland. Actuó extraño y guiñó un ojo como loco. El tipo intentó advertir al alcaide que la diableza quería saltar por la ventana, pero el alcaide pensó que Roland estaba intentando advertirle que realmente había peligro. Pero entonces, ¿por qué el tipo le ordena tan febrilmente que mire por la ventana detrás de él? De repente, un rayo brilló en la ventana, y luego el director se dio cuenta de lo que el tipo quería decir. Pensó que podía saltar por la ventana, así no tendrían que tomarlo como rehén y estaría vivo. Ver a Roland salvarlo nuevamente conmovió a Zhao Xin, quien lo consideraba un hombre noble. Miró a Roland con una mirada agradecida, pero el chico dudaba que el alcaide entendiera lo que quería decir. Sin embargo, era imposible detenerse y el alcaide se acercaba cada vez más. Cuando se detuvo a cierta distancia, la niña lo miró desconcertada. Bailing preguntó si el venerable director tenía miedo de acercarse a ella. Y en la celda se veía tan majestuoso, pero estas palabras hicieron reír al hombre. Bailing simplemente se enojó y preguntó, ¿es esto realmente gracioso? El director sonrió y dijo que solo su forma torpe de engañarlo era divertida. Él sostuvo a la demonio durante tanto tiempo, y ella ni siquiera se atrevió a abrir la boca. Y ahora de repente vino a confesar.
¿Bai Ling realmente cree que Shao Xin creerá sus mentiras? Si es así, entonces es estúpida. La niña se sorprendió, pero Roland permaneció impenetrable, preguntándose por qué el alcaide se desvió de su plan. Debería haberse acercado a Bai Ling, fingir ser derrotado y convertirse en su rehén, y esto era mucho más seguro que saltar por la ventana. Pero lo que estaba sucediendo ahora no era parte de ningún plan, porque el alcaide se estaba burlando de la demonio. Añadió que si su suposición era correcta, entonces Bai Ling quería atacarlo de cerca. El diagrama de tuberías de la prisión está escondido en su caja fuerte, por lo que no la abrirán. Pero Tao Xin dijo que los vio mucho antes de lo que creen. La niña sonrió y llamó al director un tonto arrogante. Cometió dos errores fácticos y esta declaración sorprendió a Zhao Xin. Incluso Rodan miró sorprendido a Bai Ling. Entonces el alcaide preguntó si la diablesa entendía que estaba en una posición desventajosa, así que no se atrevió a hablarle así. Pero ella respondió que temía que fuera el señor Zhao quien no entendiera nada. Ella realmente vino aquí con el plan, pero ¿cómo lo conseguirá si todo está en la caja fuerte? El alcaide respondió que también se preguntaba cómo planeaba Bai Ling llevar a cabo el plan, ya que todavía estaba esposada. Pero entonces le vino a la mente una inspiración. Pero ya era demasiado tarde cuando la chica corrió hacia él. Sus esposas inmediatamente volaron por el aire, liberando sus manos. El alcaide miró al monstruo con ojos temerosos. La niña lo alcanzó demasiado rápido y usó la fuerza. Sin embargo, Zhao Xin logró levantar una barrera y saltar hacia atrás. Luego levantó la cabeza, incapaz de creer que Bai Ling pudiera liberarse. La niña luego dijo que Zhao Xin no debería haberla encadenado. En ese momento, Roland se puso de pie y no se movió, observando la situación. El jefe se volvió hacia el chico, adivinando que era obra suya, y ahora entendió cómo escapó de la Isla Verde. Pero incluso si los demonios quitaron las esposas, sigue siendo inútil. Al principio, Zhao Xin quería usar sus poderes, pero de repente se metió la mano en el bolsillo. De allí sacó un walkie-talkie, desde donde se escuchó la orden. El jefe de guardia se presentó y ordenó a los guardias que se dirigieran inmediatamente a su oficina. Dado que los prisioneros intentan escapar, ha declarado una ley marcial de clase A, cerrando todas las rutas. Incluso se preguntó qué harían estos demonios ahora. El propio alcaide comprendió que no les quedaba más remedio que saltar por la ventana. Pero esto no fue suficiente para él, por lo que Shao Xin decidió echar más leña al fuego y ordenó disparar. Inmediatamente apuntaron a los prisioneros con armas cargadas. La niña miró a Roland preocupada. Pero tampoco esperaba tal giro y truco por parte del alcaide. Al segundo siguiente, las ametralladoras de los soldados abrieron fuego. Bai Ling inmediatamente corrió hacia el chico para ponerlo en el suelo. Cubrió a Roland con su cuerpo que empezó a cambiar. De él crecieron varias colas esponjosas que las balas no podían atravesar. La niña dijo que se prepararan, ya que actuarán ahora. El tipo no quería saltar por la ventana, pero no tenían otras ideas. Roland se dio cuenta de que el alcaide quería matarlo, por lo que saltar no fue tan mala idea. Sin embargo, ahora Shao Xin se ha creado otro enemigo en la forma de Roland. De repente el guardián se volvió hacia los demonios y les dijo que no podían escapar, activando su poder. Una energía fuerte y brillante brotó repentinamente de su mano. Se transformó en una hoja grande y afilada, después de lo cual apareció una larga lanza en la mano de Zhao Xin. Bai Ling, que cubría a Roland, miró sorprendido esta arma. Se dio cuenta de que Shao Xin había alcanzado el reino de las masas, y según los estándares de la raza humana, este era el hito de la materialización del nivel 3. El director estuvo de acuerdo y agregó que hay 720 puntos de acupuntura en el cuerpo humano, y que si abres 206, puedes transformar la energía. Rodand luego le preguntó a Bai Ling si podían derrotarlo. Ella respondió que la pelea solo retrasaría su escape, así que solo necesitaban saltar. Al segundo siguiente se quedó mirando la enorme ventana panorámica. «Agarra al chico», gritó que corrieras con ella. Juntos corrieron directamente hacia la ventana. El alcaide se alegró de que todo iba según lo previsto, pero aún faltaba un último toque. Llamó silenciosamente al agente Roland y le dijo que ya estaba corriendo. Después de lo cual corrió y arrojó su lanza hacia el tipo. Se sorprendió porque no esperaba otra puesta a punto. La lanza pasó volando a su lado, derribando a Roland. El director estaba esperando esto, sonriendo con descaro. Luego volvió a tomar la lanza en la mano. Luego saltó, giró y golpeó a Roland. Bai Ling, viendo todo esto, se acercó a la ventana. El tipo gritó pidiendo ayuda, pero la diablesa estaba concentrada en el objetivo. Se dio la vuelta y centró su atención en el cristal. Roland no podía creer que ella pudiera dejarlo aquí solo.
La niña extendió su mano hacia adelante, concentrándose en la fuerza. Al usarlo, creó una onda de choque que rompió el cristal. Shaoxin dijo burlonamente que parece que la alianza demoníaca no es tan fuerte. Luego se volvió hacia Roland y levantó su lanza sobre uno, decidiendo enfrentarse a él. El chico estaba seguro de que ahora le llegaría el final. Pero de repente, de la nada, apareció la ya familiar cola azul. La niña pudo derribar las piernas del alcaide de un solo golpe. Entonces su cola apareció alrededor de la pierna de Roland. Después de lo cual Bai Ling tiró bruscamente y arrastró al chico. Así acabó en el aire, colgado de la cola. Después de asegurarse de que el chico estaba bien, la diablesa miró hacia abajo. Era bastante alto y muy peligroso saltar, pero no había otra opción. Roland sugirió que la niña pensara nuevamente en esta decisión. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Bai Ling lo derribó. Entonces ambos saltaron por la ventana, pero la niña no sintió miedo. No se puede decir lo mismo de Roland. Envuelto en una cola y sin derecho a elegir, Bai Ling miró hacia adelante con confianza, como si entendiera lo que estaba haciendo. El tipo gritó en el aire seguro de que ahora chocarían. El alcaide, al ver su caída, le pidió al agente Roland que no lo culpara, porque solo estaba siguiendo órdenes. Un par de minutos antes de que llegaran el tipo y la diablesa, el jefe Sao recibió una llamada y pidió algo. Le dijeron que Roland tenía que resultar gravemente herido en su fuga para eliminar sospechas tanto como fuera posible. Era una orden que era absolutamente necesario cumplir, y el director estuvo de acuerdo. Quería herir a Roland con su lanza, y decidió arrojarla tras él. Al ver esto, el chico dejó de entender por completo lo que estaba pasando. La lanza voló directamente hacia su espalda, con la intención de destruirlo. Ya no entendía si esto era parte de su plan, pero, aparentemente, lo era. Sin embargo, para él esto ya era demasiado, lo cual no se podía evitar. Por eso la lanza atravesó al tipo que gritaba de dolor. Se trataba incluso de una herida demasiado grave que inicialmente no estaba incluida en el plan. Al ver que el chico estaba herido, Bai Ling gritó y se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente para salvarle la vida. La lanza mágica brilló cuando Bai Ling se giró para mirar al chico. Los ojos de la niña se llenaron de emoción mientras miraba la herida de Roland. Intentó sacar la lanza, pero le dolía. Roland no entendió por qué sucedió esto, pero de repente la lanza pareció empezar a disolverse en el aire. El arma se convirtió en una luz, dirigiéndose hacia su dueño. El jefe Chao Xin volvió a disculparse en silencio con el agente. Simplemente siguió las órdenes, sabiendo que Bai Ling lo salvaría. Roland gritó que no quería morir, pero la diablesa prometió que esto no sucedería. Creó una cúpula esponjosa con sus colas y cayó al agua junto con Roland. Habiendo caído, se hundieron en las profundidades. Los aerosoles se esparcieron en todas direcciones, pero el jefe dio la orden. Avisa a la patrulla marina para que case a los demonios. Como resultado, un barco de rastreo comenzó a navegar por la zona del mar. En la tercera zona marítima no se encontraron fugitivos. Uno de los empleados dijo que, al parecer, no los encontrarían. La tercera zona es enorme. Solo hay un barco y es como buscar una aguja en un pajar. El compañero del soldado dijo que estos dos probablemente ya estaban en algún lugar del fondo. Pero entonces vieron algo sospechoso. Justo frente a ellos, la superficie del agua comenzó a dispersarse. Todas las linternas inmediatamente dirigieron su luz hacia este lugar. El soldado gritó que era un ataque enemigo por estribor. Se acercaba un objeto desconocido que ya estaba iluminado por focos. Los soldados vieron una gran bola esponjosa frente a ellos. No sabían qué era, pero ya le habían apuntado con sus armas. De repente las colas, como rodajas, comenzaron a abrirse, mostrando a su dueña con un tipo herido en brazos. Bai Ling estaba furioso y quería destruir a todos en el barco. Los soldados abrieron fuego cuando la diablesa comenzó a acercarse. Por miedo, no entendieron hacia dónde disparaban, pero continuaron haciéndolo. Sin embargo, las balas ordinarias no podían atravesar la cola. Los ojos confiados y amenazadores de la niña aparecieron debajo de ellos. No pensó durante mucho tiempo y agitó una de sus colas. Fue tan agudo que neutralizó a varios soldados a la vez. Los que se quedaron con los ojos abiertos por lo que vieron. La demonio continuó corriendo, cortando todo y a todos en su camino con sus colas. Aún sosteniendo a Roland en sus brazos, Bai Ling confiaba en su victoria. Los gritos se siguieron escuchando desde el barco durante algún tiempo. Todo a su alrededor estaba manchado de un líquido rojo, arrastrado por la lluvia. El cocinero se escondió horrorizado en un rincón y empezó a pedir que no lo tocaran. Bai Ling lo miró desde lo alto y le preguntó si sabía conducir un barco. Él, como un loco, respondió que podía con todo, pero pidió perdonarlo.
Luego la diableza ordenó al cocinero navegar hacia la casa de los espíritus malignos, manteniendo la señal a bordo y continuando el contacto con la estación principal. Debe decir que sigue buscando allí y que no sea estúpido. De lo contrario, habrá consecuencias. Habiendo aceptado, Bailing se alejó un poco y puso a Roland en el suelo. Aunque estaba inconsciente, apretó los dientes de dolor. La chica se inclinó y le susurró al chico que no tuviera miedo, ya que estaban a salvo. Luego se volvió hacia el cocinero y le dijo que le trajera un botiquín de primeros auxilios. Así transcurrieron las primeras horas de búsqueda de demonios. El cocinero dirigió el barco con miedo para evitar que Bai Ling se enojara. Ella misma hizo algunas maquinaciones menores para tratar a Roland. Después de tratar la herida y vendarla, la niña se sentó cansada a su lado. Observó a Roland y supervisó su lesión. La diableza no sabía lo que escondía el tipo, pero hasta entonces estaba en deuda con él. Él mismo ahora no pudo evaluar la situación, viendo otro sueño. Era incluso más aterrador y doloroso que su gran herida. Le parecía que estaba sentado en su jardín, con niños corriendo. Todos estaban felices jugando bajo el sol. De repente, una niña corrió hacia su hermano Roland y le mostró lo rápido que su juguete giraba con el viento. El chico sonrió y le aconsejó que no corriera tanto, de lo contrario podría caerse. Pero entonces apareció la figura de otra hermana frente a Roland. Estaba enojada porque Roland le compró un tocadiscos a pero a ella no. Entonces el chico dijo que recordaba que el bebé más lindo del mundo celebraría su cumpleaños mañana. Por eso iba a comprar el pastel más delicioso. Esto hizo muy feliz a la niña. Corrió hacia su amado hermano. Sentándose a su lado, añadió que le gustaría chocolate y que habría mucho chocolate. Roland miró amablemente a su hermana y le prometió cumplir ese deseo. Pero de repente la niña se puso triste, bajó la cabeza y preguntó qué pasó con su tarea. El rostro de Roland se torció y le preguntó a Xiaomeng. ¿Qué dijo ella? Repitió que el chico aún no había completado la tarea. Entonces la niña se volvió bruscamente hacia Roland con un agujero en la cabeza y le dijo que tal vez no pudieran esperar por esto. Al ver a su hermana en este estado, Roland retrocedió horrorizado. Al momento siguiente, muchos niños ya estaban parados frente a él y lo miraban con los ojos en blanco. Roland llamó a Amu con voz llena de miedo. Pero entonces una voz familiar preguntó si Roland estaba contento de ver morir a sus seres queridos. El chico inmediatamente se dio vuelta y comprendió todo de inmediato. Frente a él estaba el mismo Lian Muyan, su principal temor. La mujer dijo que era una falta de respeto porque para Roland ella era la señorita Lian Muyan.